Bien, vamos a ver acá cómo vivían los profetas de Dios. ¿Cuál era la vida de ellos? ¿Será que habrá sido fácil? ¿Será que por ser elegido de Dios para llevar el mensaje a su pueblo, ellos la pasaban bien? ¿Era todo alegría, felicidad? Vamos a ver Santiago capítulo 5, versículo 10. Lea, hermano. Dice así: hermanos míos, tomad por modelo de aflicción, paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. ¿Cómo dice el profeta? Hermanos míos, dice. Tomad como ejemplo. ¿Ejemplo de qué dice? Hay una palabrita clave ahí. Dos palabritas ahí. Bien, hermana. Dice aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en el Señor. Acá nos está diciendo que estos grandes hombres de Dios, hombres al cual el Señor usó para amonestar a su pueblo, para dar palabras de reprensión, palabras de aliento, palabras de recompensa, tuvieron muchas aflicciones, muchísimas. Y tuvieron algo más que muchas veces nos falta a nosotros. Como dijo la hermana, aparte de la aflicción tuvieron paciencia. Una palabrita parecería sin importancia, pero es tan primordial en nuestra vida. Anoche cuando estábamos leíamos el conflicto de los siglos y hablábamos de la vida de Jesús. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, dice que Él no tenía a veces ni dónde descansar, pero cada día dice que era vituperado, era despreciado, era insultado. No había un día que no le pasara eso, pero aún así no dejaba de hacer el bien. Y pensaba yo, nosotros debemos, dice, mirar la vida de Cristo e imitar su ejemplo. Cuán difícil es hacerlo solo, ¿no? Pero con la ayuda de Dios se puede. Y acá dice que estos hombres tuvieron grandes aflicciones, pero tuvieron un don bien grande que era la paciencia también. Nosotros acá estamos describiendo esto. ¿Y qué ejemplo debemos tomar nosotros de esto? ¿Cuál es el ejemplo que debemos tomar? A ver, hemos cantado un himno que dice que hemos venido a la escuela del Señor. Y en la escuela todos aprendemos, ¿verdad? Y todos participamos. ¿Cuál es el ejemplo que debemos tomar de estos hombres? En especial de Cristo en primer lugar. Pero estos hombres, nosotros estamos viendo la vida de ellos para tomar ejemplo. Estos hombres pasaron grandes aflicciones. ¿Nosotros las pasamos? Sí. ¿Quién de los que está acá presente no tuvo un momento de aflicción? ¿O lo está teniendo en estos momentos? ¿Tenemos paciencia con estos hombres? Y hay algo que nos tiene que llevar a nosotros a meditar. ¿Saben cuál es? Que estos hombres tuvieron grandes aflicciones, pero siguieron adelante. No se desanimaron. Sí, hermano. Repetimos recién el versículo de Romanos 8:28, donde dice que los que aman a Dios, hay algo. Es un punto. Tenemos que amar al Señor, entonces nosotros ahí vamos a ver las aflicciones como una bendición para nosotros. Los hombres de Dios fueron todos llamados en medio de la aflicción. Si vemos el final de cada uno de ellos, la mayoría entregaron su vida por Cristo. Sí. La vida de ellos fue una constante abnegación. Y cuando no murieron como mártires, pero tenemos por ejemplo la vida de Moisés. ¿Pueden imaginarse lo que ha estado este hombre luchando con todo un pueblo? A veces nosotros no podemos ni con nosotros mismos, porque las
porque hemos sido llamados para seguir el ejemplo abnegado de Cristo. Así es. La abnegación es lo esencial, porque si Él lo dio todo, también nosotros tenemos que estar dando todo por el Señor. Así es. Y es un tema bien profundo y de mucha reflexión, porque tenemos que analizar la vida para ver realmente si estamos dispuestos A ser abnegados. Por eso, como dije, en primer lugar tenemos el ejemplo de Cristo, pero también se han dejado estos ejemplos para que nosotros tomemos, digamos, miremos en ellos. Y lo que nos lleva, cuando nosotros analizamos la vida de estos profetas, vemos que ellos siguieron adelante, podemos ver, lo insto a que lean la historia de Elías. El miércoles estudiábamos cómo Elías, con toda su valentía, su valor, se presentó delante del rey, pasó como si nada, nadie lo detuvo, a darle, por ejemplo, a decirle que durante 3 años no iba a llover a causa de sus pecados. Y salió como si nada. Pero después de los 3 años, cuando sucedió todo en el Monte Carmelo, él solo delante de una gran multitud, delante de un pueblo, valiente, esforzado. Pero después de eso, huyó simplemente porque una mujer lo amenazó. Entró en un estado tremendo y vemos cómo él cayó como en depresión, huyó simplemente porque una mujer habló, es un ser humano, pero después se levantó, porque Dios no lo abandonó en ese estado de desesperación que él entró, porque él dejó de mirar a quién había sido y era su ayudador, y cayó. Pero Dios no le dijo, vos me dejó de mirar a mí, vos dejó de confiar en mí, bueno, aguantátela. No, el Señor no actúa de esa forma, hermano. Dios lo buscó en ese estado y lo levantó. Y nosotros hoy conocemos la historia del fin de Elías, ¿verdad? ¿Dónde está Elías en estos momentos? En los cielos, gozando de todo lo que nosotros vamos a gozar un día. Bien. Acá vemos entonces que la vida de estos profetas nos tienen que llenar de aliento. Y tenemos que ver que eso no nos lleva a desanimarnos, ¿verdad? Es un ejemplo de sufrimiento que ellos tuvieron y estos sufrimientos que nosotros podemos pasar, no tienen que impedirnos salir victorioso, porque dice el Señor, en cada hoja de su palabra tiene una promesa para nosotros y tiene palabras que Él pone en nuestras bocas. Tenemos Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y cada día tienen que ser esas nuestras palabras. Nosotros no sabemos lo que nos depara el día, ¿verdad? Como veíamos esta mañana. Apenas abrimos nuestros ojos, motivo de agradecer. Dale gracias a Dios, gracias Señor. Hoy estoy con vida, gracias porque mis hijos están con vida, gracias porque hoy puedo caminar. ¿Ustedes saben cuántas personas abren sus ojos y no pueden caminar cuando a la noche se acostaron caminando? ¿Saben cuántas personas en estos momentos están en cama, postrados? Un privilegio de levantarnos, tener nuestras manos, nuestros pies, tener un techo, tener una mesa donde sentarnos a compartir con nuestros hijos. Motivo de sobra. Y ahí nosotros debemos pedir al Señor la fortaleza. Acá vemos que aquellos hombres a quienes Dios había confiado responsabilidades importantes no crecieron en comodidad ni lujos. El Señor lo mandaba que tenían que ir de este lugar hasta la otra punta y no tenían auto, no tenían a veces caballo ni camello, no tenían nada, tenían que ir caminando. Días caminaban para llevar el mensaje del Señor.
pero aún así lo hacían con gozo. Y nosotros no esperemos vivir en medio del lujo y de la comodidad porque el Señor nos ha elegido y porque el Señor nos manda a trabajar, nos manda a hacer esto, entonces tenemos que tener todas las comodidades para hacerlo. No, hermanos. A veces tenemos que ir a visitar a tal persona, hacer tal esto. Hay sol, llueve. Si hay sol, porque hay sol. Si llueve, porque llueve. Si está nublado, porque está nublado y puede llover. ¿Ponemos excusa nosotros a veces? Sí. Pero Cristo, cuando nosotros oramos, nos arrodillamos ahí. El Señor ve eso. No. Si clamamos con sinceridad en ese momento, a veces la respuesta llega inmediata. A veces nos dice, espera un poquito. Pero el Señor no pone peros, hermano. Y acá estos hombres, Dios le había confiado esas tremendas responsabilidades, pero no le dio la comodidad ni el lujo. Los nobles profetas, los líderes y jueces designados por Dios, han sido hombres cuyos caracteres se formaron en las duras realidades de la vida. De esa forma, hermanos, el Señor nos forma un carácter idóneo para el cielo. La vida del cristiano, sí, hermano, la vida del cristiano es así, porque con todas las pruebas el Señor nos va limpiando todo lo que nos sirve. A veces es dura, es duro, es dolorosa, pero de esa forma el Señor nos va limpiando y nos va haciendo aptos. Sí, hermano. Los hombres, por mucho menos que nosotros, fueron mucho más fieles. Sí. Eso es triste, ¿no? Porque nosotros, teniendo muchas comodidades como tenemos, bueno, el tema es que parece duro una sanción, pero no es así. Nosotros vamos a... Nosotros no, pareciera que no somos conscientes, hermanos, de que los privilegios que Dios nos ha dado, nosotros sobre eso vamos a tener que hablar. Y muchas veces las bendiciones que Dios nos da, las utilizamos para nosotros mismos y no para el prójimo. Somos egoístas por naturaleza, pero una vez que entramos en relación con Cristo, nuestra vida tiene que ser diferente. Y tenemos mucho más privilegio cuando nosotros vemos realmente los sacrificios que tenían que hacer estos hombres. Como decía hace un momento, para llevar el mensaje a alguien que quizás tardaban días. Pero lo hacían. Nosotros hoy día lo podemos hacer en pocos minutos, sin embargo no lo hacemos. Muchas veces nos falta tiempo, ¿verdad? Creo que a la mayoría nos pasa eso. Que no somos conscientes de que un día nosotros vamos a tener la cuenta del uso que nosotros estamos haciendo de las cosas que Dios nos da. No puede ser para que el Señor nos dé para beneficiarnos a nosotros mismos. Está el prójimo. Y bueno, cada uno tiene que ser consciente de esto, porque posibilidades hay para todos. Así es. Trabajo hay para todos, en la obra misionera, en la atención a los demás. Entonces, tenemos que pedirle ayuda al Señor para que nos desconcentremos de nosotros mismos para ver lo que Dios nos está pidiendo a favor de los otros. Así es. O sea, cada uno, hermano, tenemos un mandato. El Señor nos dio un mandato a cada uno. Ir y predicar el Evangelio. Que lo podemos hacer de diferentes formas. Orando, dando estudios bíblicos, mandando un mensaje, visitando, de diferentes formas. No hay excusa para hacerlo. Dice, la infidelidad de la Iglesia hacia Cristo, al permitir que la confianza y el afecto se aparten de Él, permitiendo que el amor por las cosas mundanas ocupe su alma, es comparada a la violación del voto matrimonial. El pecado de Israel, al apartarse del Señor, es representado bajo esta figura.
simplemente haciendo que nuestros afectos, la confianza, se aparten del Señor, estamos siendo infieles. Hay un versículo en la Biblia que dice: maldito el hombre que confiara en el hombre, ¿verdad? ¿Ustedes creen que se refiere a aquel hombre donde nosotros a veces confiamos porque le estamos pidiendo algo que haga, ¿verdad? No, no se refiere a eso. Nosotros, el Señor nos ha mandado que seamos seres sociables, que confiemos entre nosotros, pero está hablando aquel que confía su salvación en el hombre, que depende todo del hombre. Aquel que pone su confianza para ser salvo. Cuando acá el Señor nos va a pedir cuenta a cada uno de nosotros, desde el más joven hasta el más viejo. Bien, vamos, sí, hermano, pastor. El versículo es más completo. El Sí. versículo es más completo. Dice: maldito el varón que confía en el hombre, que pone a la carne por su brazo. Ahí Sí. está la segunda parte. El problema está en hacer del hombre su brazo, y no el Cristo, sino el hombre. Así es. Ahora, la confianza en el hombre es fundamental si somos sociales, ¿no? Seres sociales. De lo contrario, ¿quién podría confiar en ti? Exactamente. En cambio, poner al hombre por su brazo, o sea, que sea Su guía. su salvador. Ahí está el problema. Ahí llega una maldición, porque cae el hombre y cae él también. Caen ambos. Así es, pastor. Gracias. Vamos a ver Oseas capítulo 1, versículo 10. Vamos a pedir acá a la hermana Raquel si nos puede leer. Y acá vamos a ver que Dios pronunció juicio a través del profeta Oseas a su pueblo Israel. Pero también le dio una promesa esperanzadora a Israel. Vamos a ver cuál es la promesa que le dio. Perdón, antes de leer el versículo, me había pasado por alto. Vamos a leer Oseas capítulo 1, versículo 1 al 9. Vamos, lea, hermana, por favor. Sí, lea. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Ben, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. El principio de la palabra de Jehová proviene de Oseas, y dijo Jehová a Oseas: toma para ti a una esposa ramera, e hijos de prostitución, porque la tierra gravemente se ha prostituido, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Israel, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo vengaré la sangre de Jezreel sobre la casa de Jehú, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Y acontecerá que en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. Y concibió otra vez, y dio a luz una hija. Y le dijo Dios: ponle por nombre Jeroboam, porque ya no tendré misericordia de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo. Mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos ni jinetes. Y después de haber respetado a Jeroboam, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios: ponle por nombre Joán, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Acá hemos visto en este relato que Dios le había pedido a Oseas algo aparentemente inconcebible, ¿no? Que se vaya a casar con una prostituta. Aparentemente acá vemos que en el relato más adelante que Oseas amaba a esa mujer, llegó a amarla, pero esta mujer le era infiel. Vimos acá que tuvo 2 hijos y vemos que uno de los hijos
¿Alguien me puede decir cómo se llamaba? ¿Y qué significaba el nombre? La primera hija que tuvo. Bien, se llamaba Lo-ruhamí, ¿verdad? No compadecida. ¿Y la segunda hija? ¿Cómo se llamaba? Está en el versículo 9. Lo-ammi. ¿Y qué significaba ese nombre? Este pueblo no es mío. Y todo tenía una representación. Yo le estaba diciendo a su pueblo que no se iba a compadecer más de él y que ya no lo iba a llamar su pueblo. Y lo estaba haciendo a través de las hijas, bueno, no eran hijas de Osea, porque eran hijas de prostitución. Así le estaba dando, o sea, nosotros vemos en el versículo 4, 5 y 6 algo que Dios pronuncia sobre el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios pronuncia en esos versículos? Muy bien, hermana. Estaba pronunciando juicio contra la casa de Israel. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo cada vez que estudiamos la historia del pueblo de Israel. Dice el Espíritu de Profecía que la historia del pueblo de Israel es una analogía del pueblo Israel espiritual de hoy. Y su pueblo está en apostasía. Sí, no todos, porque en el pueblo de Israel también había muchos fieles, pero el llamado es para todos sus hijos, aquellos que están dentro del pueblo del Señor. Acuérdense que Dios le había dicho en el versículo de memoria: te desposaré y conocerán a Jehová. Nos está diciendo a nosotros también que no conocemos realmente quién es nuestro Dios. ¿Saben por qué, hermano? Porque si yo lo conociera realmente, me levantaría a la mañana y le daría gracias. Gracias, mi Dios. Y cada momento le estaría dando gracias. ¿Saben por qué? Porque yo sé quién es el que va a mi lado. Y cuando yo esté en aflicción, sé que Él tiene palabras de aliento para mí. Cuando yo estoy enferma, yo sé que Él me va a curar si es su voluntad. Cuando yo estoy caída, yo voy a tener la seguridad de que Él me va a levantar. Y cuando yo emprenda algo, yo voy a tener la seguridad de que si es su voluntad, el Señor me va a decir que voy a salir victorioso en eso. Pero como yo no he aprendido a conocer a ese Dios que digo amarlo y digo servirlo, no puedo ser agradecido. No puedo confiar en Él. ¿Cuántas veces nos hemos levantado a la mañana y cuántas veces hemos estado durante todo el día chasqueado, frustrado, desanimado? Cuando tenemos un Dios poderoso, un Dios que nos puede levantar de la ceniza. Si ustedes ven a esta mujer acá parada, ¿saben por qué? Porque el Señor me levantó de lo más profundo y me puso mis pies sobre piedra. Y hoy puedo dar gracias a ese Dios que me rescató y me puso otra vez en medio de su pueblo. Y así puede hacer con nosotros, con todos nosotros, hermanos. Él nos promete salvarnos si nosotros elegimos servir. El hermano leía un versículo que decía: a todos los que le aman. Cuando nosotros amamos a alguien, siempre queremos congraciarnos con ellos, ¿verdad? O cuando nosotros estamos, apreciamos a una persona, lo vamos a saludar con alegría, ¿sí o no? Hola, ¿cómo está? Buen día, feliz sábado. Así debemos ser con nuestro Dios. Si yo amo realmente a Dios,
Cada mañana, lo primero que haga, gracias Señor, con alegría, con felicidad, porque ese es el Dios que me va a acompañar durante todo el día, si yo se lo pido, si yo le permito estar a mi lado. Y así este pueblo, hermano, había sido infiel con el Señor. Y Dios había pronunciado juicio, pero aún habiendo pronunciado juicio y el castigo que le iba a caer, Dios le había dado una promesa esperanzadora a ese pueblo. Vamos a ver el versículo 10, Raquel. Sí, capítulo 1, versículo 10 de Oseas. Con todo, el número de los hijos de Israel será como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y sucederá que en el lugar donde se les ha dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Acá vemos que la profecía del quebrantamiento del pueblo de Israel está mezclada con la promesa de restauración. Porque durante los primeros 9 versículos, ahí Dios le está haciéndole ver que su pueblo va a ser quebrantado. Pero en el versículo 10 le está diciendo que va a ser restaurado. La restauración del pueblo de Israel y Judá iban a ser juntos, porque los dos eran un solo pueblo, ¿se acuerdan? Judá e Israel, y en su momento fue dividido, pero esa restauración iban a ser juntos, los dos pueblos iban a volver a ser uno. Sin embargo, los hijos de Israel no vivieron a esa altura del glorioso destino que Dios le tenía preparado. Y nosotros tengamos cuidado, hermano, porque Dios tiene para nosotros un destino glorioso. Para cada uno de los que está acá presente. Cada uno tuvimos el privilegio de ser llamado y de pertenecer a su pueblo. Y Dios tiene un destino para cada uno de nosotros. Pero tengamos cuidado de perderlo. Dice, ahora, este cumplimiento que Dios le había, o sea, esta promesa de restauración que Dios le promete acá al profeta Oseas, ¿se halla ahora en la iglesia cristiana? Es una pregunta. ¿Se halla este cumplimiento glorioso en la iglesia cristiana? ¿Qué opinan ustedes? Sí, hermano, porque nosotros somos el Israel espiritual. Nosotros somos el Israel, o alguno de ustedes desciende de la tribu de Dan, el otro de la tribu de Neftalí. Nosotros somos el Israel espiritual y esta promesa también es para nosotros. Vamos a ser restaurados y Dios tiene un glorioso destino para cada uno de nosotros. ¿Sabe cómo? Mediante la aceptación por fe del Evangelio. Nosotros somos, ya seamos judíos o seamos gentiles, somos adoptados como individuos de la familia de Dios y nos convertimos en herederos de la familia de Dios. Por fe pasamos a pertenecer al Israel espiritual de Dios. Y esta promesa de restauración también es para nosotros. Por fe hemos aceptado el sacrificio de Cristo, ¿sí o no? Por fe estamos acá, porque hemos creído en un Dios que nos salva, en un Dios que nos restaura, en un Dios que cambió nuestra vida. Dice, Dios es abundantemente capaz de transformar el corazón del judío y del gentil igualmente y de conceder a todo creyente en Cristo las bendiciones prometidas a Israel. ¿Entramos nosotros o no entramos en esa promesa? Sí, claro que entramos. ¿Somos judíos nosotros? No. Pertenecemos a la parte de los gentiles. Pero dice que Dios es capaz de transformar nuestros corazones. Y si estamos acá,
es porque en su momento hemos decidido cambiar nuestra vida y dejar que Cristo nos transforme. Bien, pero hay una terrible sentencia pronunciada sobre los judíos, ¿verdad? Y también sobre nosotros si nosotros rechazamos la voz del Señor. Bien, vamos a ver ahora Romanos capítulo 9, versículo 25 al 27. Vamos a pedirle allá a la hermana Graciela si nos puede leer. Sí. En cuanto a la cita esa, Sí. la leímos, pero es muy importante mencionar cómo los judíos hizo con el pueblo judío, ¿no? Uh-huh. Si bien es cierto que el pueblo judío como nación fue finalmente rechazado, ¿no es cierto?, al final de las 70 semanas, en esta cita Dios declara que dice que más allá de todo eso, ¿no es cierto?, han vivido de siglo en siglo muchos judíos nobles y temerosos de Dios, tanto hombres como mujeres que sufrieron en silencio. Dios consoló sus corazones en la aflicción. Entonces, acá vemos claramente que más allá del rechazo de Dios a la nación judía, Uh-huh. ha habido durante todos los siglos entre ellos quienes reconocieron a Dios, quienes reconocieron al Mesías, y Dios los consoló en su aflicción. Amén. Eso es lo que Dios sigue haciendo. ¿Por qué? Que también Dios en este tiempo, nosotros sabemos que levantó un pueblo que literalmente está siguiendo los pasos del antiguo Israel detrás de la idolatría. Pero también tiene una promesa para aquellos que dentro de ese pueblo permanecen fieles. La misma promesa, exactamente la misma, que sufren en silencio, como dice aquí la cita. Que sufren en silencio. Por la apostasía del pueblo. Sin duda ese pueblo va a ser rechazado finalmente como lo fue el pueblo antiguo de Israel. Pero los corazones sinceros, los corazones que aceptan al Mesías, esos corazones son consolados. Así es, tanto en judíos como en gentiles. Por eso, dentro de su pueblo, Dios pronto, y lo está haciendo, va a haber un gran zarandeo. Y van a quedar realmente los fieles. Hermana Graciela, ¿nos podía leer Romanos capítulo 9, versículo 27 al 25? Sí. Romanos capítulo 9, versículo 25 al 27. Como también no sea juicio, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo mío, aquí serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel. Fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Amén. Acá dice, acá estaba mencionándolo al profeta Osea, ¿verdad? Y acá estaba hablando que dice que Dios preparó de antemano, perdón, me confundí. Dios lo llamó, por ejemplo, los judíos era el pueblo de Dios que pertenecía. ¿Los gentiles pertenecen al pueblo de Dios? No pertenecían. Miren lo que dice. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Nosotros somos ellos, somos ese pueblo que no era el pueblo de Dios. Pero tenemos el gran privilegio de ser llamado mi pueblo. Y dice, al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Ahí se cumple la profecía
de la restauración del pueblo de Israel. Dice, y en lugar donde se le dijo, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Su pueblo se basaba en la relación del pacto. Pero ustedes saben cuando tiene la primera hija, Osea, y se llamaba Loami, ahí se anulaba el pacto. Ahí se anulaba el pacto, porque ahí dijo no compadecida. Y después, cuando se restaura ese pacto otra vez, cuando Dios le dice que iban a ser llamados hijos del Dios viviente, que hemos visto en el versículo 10. Cuando dice van a ser llamados hijos del Dios viviente, ese pacto se vuelve a restaurar. Y ahí vemos la palabra esperanzadora que Dios le dio a su pueblo. Y a nosotros también, cuando nosotros nos alejamos del Señor, cuando dejamos que haya idolatría en nuestra vida, y etcétera, etcétera, el pacto se rompe. Pero cuando nosotros nos postramos a pedir a Dios con corazón sincero y humilde, el Señor vuelve a restaurar su pacto por misericordia y nos vuelve a llamar pueblo mío. Volvemos a ser sus hijos cuando Él nos perdona y nos limpia con su sangre. Dice, cuando este evangelio se presente en su plenitud a los judíos, muchos aceptarán a Cristo como el Mesías. Acá está hablando de nuestros hermanos judíos. Fue rechazado como pueblo de Dios, como el pueblo que estaba elegido para llevar el mensaje de salvación, pero no fue rechazado individualmente. El pueblo adventista es el que Dios le da, es el depositario de la verdad en este tiempo, pero también va a ser rechazado si no lleva el mensaje de verdad presente a todos aquellos que no conocen. Por eso dice acá, el evangelio en su plenitud, cuando se presente a los judíos, muchos aceptarán a Jesús como el Mesías. Porque hoy en día nuestros hermanos judíos están esperando el Mesías que venga. Muchos. Y no aceptan esta verdad. Pero muchos, dice, la aceptarán. Pero hay que llevarle el mensaje. Dice, entre los ministros, escuchen bien, entre los ministros cristianos son pocos los que han sido llamados a trabajar por el pueblo judío. Pero a estos que han sido pasados por alto, tanto como a los otros, ha de darse el mensaje de misericordia y de esperanza en Cristo. Entre los judíos hay muchos, algunos que como Saulo de Tarso son poderosos en las Escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. Cuando sus siervos trabajan con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Me impacta acá cuando habla del apóstol Pablo. Qué fervor que tenía el apóstol para predicar. Qué amor que tenía por su pueblo, por las personas que él había, por su iglesia. Perseveraba en oración y él no podía estar en todas las iglesias que había levantado. Pero ¿qué hacía el apóstol? ¿Qué escribía? ¿Qué le escribió el apóstol a sus iglesias? Cartas de amonestación, carta de recomendación, carta de donde le hablaba palabras de ánimo, de fortaleza. No estaba presente. Hoy en día nosotros, como decía la hermana, en un minuto podemos mandar un mensaje, una palabra, ¿verdad? Tenemos la tecnología en nuestras manos y debemos usarla para el bien. Dice, bien, vamos a ver ahora Osea capítulo 2, versículo 14. Vamos a pedir por este lado que alguien nos lea. A ver, hermana
Hermano Elvio, ¿puede leernos? Oseas capítulo 2, 14. ¿Puede volverlo a leer, hermano? Nosotros hemos visto que en los versículos que hemos leído al comienzo eran palabras de juicio que Dios le había dado, y en esos juicios venían los castigos a consecuencia de su pecado. Hemos visto cómo Dios le mandaba y le hablaba palabra de esperanza y de restauración, ¿verdad? Y acá seguimos viendo la misericordia de Dios. Acuérdense que está comparando a su pueblo como una esposa, dice, la atraeré y hablaré a su corazón, la llevaré al desierto, a un lugar apartado. Este versículo realza el permanente e inagotable amor de Dios por su pueblo, a pesar de los extravíos de este. Hermano, nosotros podemos olvidar a Dios, pero Dios no se olvida de su pueblo. Él dice, yo la atraeré. Si dice la atraeré, ¿qué está diciendo? Que se había alejado su pueblo de él. Se había ido, lo había abandonado. Pero él acá hace ver su inagotable amor. La voy a traer a mi pueblo. La estoy llamando. Nunca olvidemos eso. Dios nunca se olvida de su pueblo. Estemos en la situación que estemos. Dice, es tan cierto ahora, cuando Cristo se hallaba en la tierra, que toda penetración del Evangelio en el dominio del enemigo arrostra la fiera oposición de sus vastos ejércitos. Cuando Dios nos esté atrayendo otra vez a su lado, Satanás va a lanzar todos sus dardos contra nosotros. ¿Saben por qué? Porque nosotros estábamos en el dominio de Satanás. Estábamos en el territorio de él, con nuestras idolatrías, con nuestro olvido. Y ahora estamos empezando otra vez a levantar cabeza. Y Satanás va a empezar con sus dardos. Pero ahí es donde nosotros debemos seguir levantando nuestras miradas al cielo. Y saber que tenemos un Dios que así como nos hizo ver en este momento en donde estábamos, nos va a mantener firmes. Si nosotros decidimos tomarnos de su mano y no soltarnos. Porque van a venir tempestades de todo tipo. Pero esa mano tiene que estar firme con la del Señor. Y nuestra vista mirada al cielo. Mire, ¿alguien puede leer la cita que está en el día, estamos re atrasados, ¿no? En el día martes, donde dice el espíritu refrenador de Dios? Alguien que tenga, a ver, hermano, ¿usted tiene escuela sabática, hermano Néstor? Hermano Daniel, ¿usted tiene la escuela sabática? ¿Puede leer la cita del día martes? Ahí está el micrófono, creo que tiene. El espíritu refrenador. El espíritu refrenador de Dios está retirando ahora mismo del mundo los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios, las inundaciones, los desastres por tierra y mar se siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo eso. Menudea en derredor nuestro las señales que nos dicen que se acerca al Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa menos la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los cielos de Dios. Pero cuando Dios ordena a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que ninguna pluma podrá describir.
Acá está describiendo lo que va a pasar muy pronto, cuando ya el Espíritu de Dios se retire de la tierra. Pero antes de eso dice, el Espíritu refrenador de Dios se está retirando. Quiere decir que no se ha retirado por completo. Pero vamos a trasladarlo a nuestra vida espiritual ahora. Miren lo que dice. Los huracanes, las tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones. Eso vamos a trasladarlo a nosotros. ¿Acaso ahora en estos momentos puede haber en nuestra vida ahora tempestades, tormentas? Que no sé cuántos de ustedes habrán pasado por tormentas tan tremendas que a veces veíamos los árboles que llegaban casi hasta el suelo, cómo se doblaban, el techo se levantaba hasta la casa, se hacía para un costado. Yo tenía hace muchos años, yo cuando era jovencita, tenía una casita de madera, y cuando corría viento, el viento la corría así, quedaba para este lado doblado. Volvía otra tormenta y se volvía a poner para acá la casita, pero no se caía. Y a veces así en nuestra vida hay tormentas tan tremendas, hermanos, vientos huracanados. ¿Saben por qué? Porque nosotros estamos buscando más de Dios. Porque nosotros nos estamos dando cuenta de que estábamos pisando en un terreno del enemigo y estamos queriendo salir. Y Satanás se enfurece y descarga todos sus dardos contra nosotros. Pero ahí no nos debemos olvidar que tenemos a un Dios que está a nuestro lado en medio de la tormenta. Eso no nos olvidemos nunca, hermano. Y dice, la última parte de la cita dice, si pudiese descorrer el telón y pudieseis discernir los propósitos de Dios y los juicios que están por caer sobre el mundo condenado, si pudieseis ver vuestra propia actitud, temeríais y temblaríais. Porque a veces en medio de la tormenta estamos aplastados y escondiéndonos. Y nos olvidamos que Dios está a nuestro lado. Dice, si vieseis vuestra actitud, temblaríais y temeríais. Sí. En la cita anterior decía claramente que vemos las señales que se están cumpliendo, ¿no es cierto? De distintas maneras, pero dice que las causas son adjudicadas a cualquier cosa menos la verdadera. A que esas señales son realmente, nos están anunciando la venida del Salvador. Entonces, a través de la ciencia y de muchas cosas se trata de quitar el valor que realmente tienen esas señales. Nos está diciendo que el Hijo de Dios se acerca. Entonces, lo más terrible es que nosotros podemos permanecer en una actitud indiferente porque la ciencia nos explica, bueno, esas cosas suceden por esto, por aquello, porque pasó tal cosa. Y no es así. El Señor está permitiendo para mostrarnos que hay una señal muy clara de que Cristo viene. No nos dio el tiempo señalado, no nos ha dado fecha, pero sí nos dio las señales y dice que tengamos en cuenta esas señales. Porque cuando las veamos, realmente tenemos que saber que el Señor está a las puertas. El problema es que nosotros podemos dejar de darle la importancia que esas señales tienen y dejar de acomodar nuestra vida, o querer acomodar, mejor dicho, nuestra vida a una situación normal, indiferente de lo que realmente es. De poder llegar a ver que el tiempo que vivimos es un tiempo más que solemne y que cada día que pasa nos queda menos tiempo para ordenar nuestra vida y andar conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Así es, hermano. Y acá eso es verdad lo que está diciendo. Tenemos que tener mucho en cuenta eso porque a veces pensamos que, o sea, hacemos que realmente no le damos, por así decir, la palabra clave que necesitan en el estado en que nosotros vemos la señal. No le damos el nombre que corresponde. Acá en la cita que estaba leyendo dice que nosotros temblaríamos y temeríamos, pero hay algo que a veces nosotros siempre hacemos la mitad. Dice, temblaríais
por vuestras almas, dice la cita. ¿Así dice la cita todo lo que tenemos en escuela sabática? Dice, temblaríais por vuestras propias almas y por las almas de vuestros semejantes. Acá nos está haciendo ver que nosotros no solamente tenemos que temer por nuestra vida, sino por la del prójimo. Por mi hermano, mi hermana, mi primo, mi tío, mi vecino, por todos ellos. Ahí se ve realmente el verdadero amor hacia Dios. Porque dice, el que ama a su hermano, el que no ama a su hermano, no ama a Dios. Y cuando realmente esté amando a mi hermano, que no solamente son los que están sentados acá, voy a pensar en el prójimo. Dice, lloraríais. Y también dice, haríais ascender al cielo fervientes oraciones con corazón angustiado, porque el tiempo se está acabando. Y yo siento una angustia tremenda. ¿Por qué? Porque mi hijo, mi hija no están en el camino del Señor. O yo misma no estoy realmente preparada. Y mi alma se afligiría y buscaría prepararme como el Señor me pide. Hermano, el título del día de ayer decía, el de la escuela sabática decía, el del día domingo decía un llamado a despertar difícil. El Señor nos está diciendo que estamos dormidos porque no nos damos cuenta, como decía la cita, de todas las señales, pero no nos damos cuenta realmente que ya no queda tanto tiempo. Ya no queda tanto tiempo ni para mí, ni para los que están alrededor. ¿Y dónde están las oraciones? ¿Dónde están mis oraciones por el cual yo debo clamar a Dios por mi vida y la vida de mi prójimo? Bien, podemos ver el versículo 15 de Oseas capítulo 2. Hermana Irma, ¿puede leer Oseas capítulo 2, versículo 15? De Egipto. Acá el Señor seguía con la promesa esperanzadora para el pueblo de Israel. Dice, le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor será por puerta de esperanza. ¿Alguien sabe quién era el valle de Acor? ¿O qué sucedió en el valle de Acor? ¿Y por qué se llamaba el valle de Acor? El valle de Acor significaba el nombre valle de perturbación. ¿Saben lo que pasó ahí, en ese valle? ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel salió a tomar posesión de la tierra prometida cuando fue dirigido por el caudillo Josué? Todos habían ya tomado posesión de Jericó y Dios le había dado un mandato que nadie tomara del anatema, nadie debía tomar nada de todo lo que habían del botín, porque todo iba a ser para Jehová. Pero había uno que se había atrevido, ¿se acuerdan? Acán. Nadie sabía. Era un pecado que estaba dentro del pueblo de Israel y el pueblo no lo sabía. Cuando el pueblo sale a luchar contra Hai, contra la ciudad, una pequeña ciudad comparada con la ciudad de Jericó,
es derrotado. ¿Por qué? Porque había pecado en el pueblo de Israel. Y es descubierto el pecado de Acán. Y ahí el pueblo vuelve a la victoria. Cuando he descubierto esa maldición que había caído sobre el pueblo de Israel, porque se convierte, habiendo pecado dentro del pueblo, se convierte en un pecado corporativo, por así decir, es sacada la maldición del pueblo, es eliminada del campamento y la derrota de Jai se convirtió en una victoria, porque a través de la derrota encontraron la victoria, porque se pudo encontrar el pecado que había ahí. Por eso Dios le dice acá, y el valle de Acor será por puerta de esperanza. Ese valle de perturbación que fue en un momento iba a ser puerta de esperanza. Y así el Señor a nosotros, hermanos, para ir terminando, las dificultades de la vida, cuando son aceptadas y sobrellevadas pacientemente con el debido espíritu de humildad y de permanencia de fe en Dios, son las puertas de esperanza para nosotros. Cuando son llevadas con humildad, cada situación que pasamos. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a terminar acá porque nos extendimos mucho. Voy a leer solamente una cita para terminar. Que el Señor nos ayude a nosotros, que a través de las reprensiones, a través de los juicios que Dios puede mandar en nuestra vida cada día, no nos deja sin esperanza, no nos deja sin perdón. Mire, dice, obediente a los requerimientos divinos, serán reconocidos por los ángeles y por los hombres como quienes guardaron los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Que nosotros podamos ser reconocidos por los ángeles siendo obedientes a los requerimientos de Dios. Cuando estemos pasando por alguna tribulación, por algún problema, los ángeles que vengan a custodiarnos, nosotros podamos ser reconocidos de esa forma, obedeciendo a los mandamientos de Dios. Podamos ser reconocidos como fieles y la protección de Dios va a estar a nuestro lado. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a no olvidarnos que a nuestro lado hay un Dios poderoso que está dispuesto a no dejarnos caer y nunca nos abandona. Podemos olvidarnos de Dios, pero Él nunca olvida a su pueblo. Bendiciones. Bien, hermanos, hemos finalizado nuestra escuela sabática, así que agradecidos al Señor porque tenemos esta libertad para poder vivir aquí. Estamos todos cordialmente invitados para el próximo sábado a la escuela sabática, que seguramente vamos a realizar allí en el otro templo, en la casa de alabanzas sin cesar. Así como habíamos leído al principio en la alabanzas todo el tiempo. Así que con este himno, alabanzas sin cesar, vamos a terminar nuestra meditación esta mañana. Los invito